Así es, hallaron sin vida a Joaquín, de 14 años, en un domicilio abandonado. Horror en La Boulaye. Asesinaron a un pibe de 14 años. Estaba desaparecido desde el jueves. Su mejor amigo confesó el crimen. Tenemos que hablar de un joven de 14 años fallecido. Lo encontraron muerto a Joaquín, un niño de 14 años. Quien lo habría matado confesó el crimen y sería un compañerito del colegio. Amigos, totalmente, ¿qué te puedo decir? Como todo amigo que comparte cosas. Bueno, o sea, qué sé yo, inclusive me costó entender, digo yo, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué lo llevó a hacer esto? No, nunca Joaquín sufrió bullying dentro de la escuela. Lo que hablábamos fuera de cámara es, hay que entender lo que es la palabra bullying. La palabra bullying significa un hostigamiento continuo y durante mucho tiempo. Lo único que nosotros tenemos en 3 años que estaba con nosotros, Joaquín, es una sola reunión que se presentó la mamá hará unos 20 días atrás para hablar con los coordinadores de curso y con la preceptora, no con el equipo directivo, para preguntar que ella veía que le faltaban hojas en la carpeta a Joaquín. No sé, no tiene explicación. No cierro porque yo a Leandro me entendé amigo, como cualquier papá tiene a un amigo de su hijo en la casa, esa relación. ¿Cómo explicás? No sé, y cómo le decís a tus hijos que fue Leandro quien le quitó la vida a su hermano? Que los hermanos no entienden, ¿me entendés? ¿Cómo? Si estaba acá en las casas, jugaba todo y... ¿Qué pasó? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Estamos hasta las 21, como siempre, por acá, por Canal 10. Y como lo vieron recién, vamos a hablar de lo que comenzó hace una semana justamente, porque el jueves de la semana pasada, hace una semana exacta, Joaquín Sperani era buscado o comenzaba a ser buscado porque no había ido al colegio al que iba habitualmente en la localidad de La Boulaye. Con el correr de las horas se conoció la peor noticia. Se conocieron otros detalles que no es el objetivo de este programa, dar esos detalles sobre la manera en que falleció este chico, este niño de 14 años, que conmocionaron a toda una localidad. Digo que no es el objetivo porque en realidad contar esos detalles sí nos interesa otro de los puntos muy fuertes que tiene esta historia que se conoció después del lunes, que fue cuando fue sepultado finalmente a las 5:30 de la tarde en el cementerio de allí de La Boulaye, y era que su mejor amigo, la persona con la que andaba siempre junto, otro chico de 13 años, otro niño de 13 años que ahora está a disposición de la justicia, era quien lo había asesinado. Y ahí vienen muchísimas preguntas, queremos ser lo más cuidadosos posibles, por eso también, bueno, vieron ese tape introductorio donde hablaba la mamá, donde hablaba la gente de la comunidad, pero a partir de ahora no tiene sentido poner imágenes, sino tratar de entender un poco qué fue lo que pasó allí, porque más de uno, creo que no solamente en La Boulaye, sino en todos los hogares, estaremos preguntándonos qué fue lo que pasó o por qué se llegó hasta ese punto. Marisa Perticarari es psicóloga clínica, Jesús Di Bayur es licenciado en psicología y Facundo Pérez Lloveras es abogado penalista. ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por estar por aquí. Para empezar, Marisa, entender un poco qué fue lo que pasó, porque, bueno, escuchamos muchas voces, empieza a haber trascendido si esto se hizo mal, si acá no se vio, si acá no se detectó algo. ¿Cómo lo observaste vos? Bueno, hubo mucha información en la semana, con muchos detalles, muchas reflexiones sobre la juventud, que me llamaron la atención fundamentalmente, ¿no? Los que trabajamos con jóvenes sabemos que las cuestiones son bastante complejas, sabemos que hay un presunto acusado, ¿no?
puber de 13 años. Y es lo que más me llama la atención, ¿no? Pensar qué va a pasar ahora, ¿no? Más allá de lo terrible del asesinato y de quién haya sido y cómo hayan sido las cosas, ¿no es cierto? ¿Cómo abordamos institucionalmente, familiarmente, el Estado, este tipo de cuestiones en nuestro medio que nos asombran tanto, nos ponen mal y nos hacen pensar que, bueno, la pubertad a veces es propensa a las violencias cuando los contextos son violentos, ¿no? Porque es una etapa de mucha impulsividad, pero eso no significa que todos los púberes sean violentos. Bueno, y entre lo que decís que se conoce, digo, porque todos estuvimos atentos a la información que llegaba desde la Bulaye, y la mamá de Joaquín hablando y diciendo que era un niño tranquilo, que tenían su mejor amigo con el que andaban siempre, que no tenían problemas nunca. Se deslizó por algún momento que podría haber sufrido algún tipo de acoso o bullying en el colegio, pero tampoco se confirma del todo. Entonces, ¿cómo entender eso si, digamos, siguiendo tu línea de, bueno, a veces se puede haber comportamientos violentos cuando se está en contextos violentos? Exactamente. Cuando hablamos de adolescentes violentos, si es que lo hubo en este caso, tenemos que pensar que no es frecuente, pero es esperable. ¿No es cierto? El inicio del adolescente suele mover impulsividades, hasta los estudios neurológicos muestran esto, ¿no? Que pueden desencadenar algunos hechos que son promovidos por infancias que han sido violentadas, por contextos sutilmente violentos que a veces nos sorprenden, ¿verdad? Y que no son comunes en lo que nosotros llamamos pueblos tranquilos, que no suelen pasar esto y que han asombrado a la gente, ¿no? Ahora, entonces, eso que decís tendría más que ver con el recorrido o la trayectoria de este chico que presuntamente sería el asesino, digamos, o el culpable del asesinato, digamos, que esa trayectoria quizás no la conocemos. Jesús, ¿te sumo? Sí, es interesante porque siempre que hablamos que hay una muerte de un niño, de una niña, de un adolescente, nos genera esta conmoción. Y más cuando es presuntamente en manos de un par, ¿verdad? O sea, claro. en ese punto, a ver, y por ahí antes de empezar dialogábamos con Marisa justamente de qué es lo que pasa socialmente, qué es lo que pasa institucionalmente, qué es lo que pasa familiarmente, y que la violencia, no, como recién estaba surgiendo, no necesariamente es una explosión violenta lo que ocurre, no es que es un contexto violento, sino tenemos que comenzar a pensar qué ocurre con las microviolencias, qué pasa con los accesos informativos, qué pasa con los discursos de odio y de violencia que también aparecen en medios de comunicación, y también cuáles son los accesos a, por ejemplo, los mecanismos de comunicación o redes sociales que tienen las infancias, que tienen las adolescencias, y cómo eso también se puede provocar en una etapa de mucha convulsión, digo convulsión no en el sentido amplio, sino pensando, son adolescentes que están transitando un desarrollo, están haciendo un duelo de su vida infantil, están constituyéndose como adultos, y muchas veces los discursos a los cuales se ven expuestos, si no tenés una buena regulación por parte de una familia, por parte de una institución escolar, pueden llegar a desencadenar ciertas situaciones o ciertas cosas trágicas como esta. Ahora, esa creo que dejás picando la pregunta que está en todos. Todo eso que describís muy bien, Jesús. Para llegar, digamos, se llega a esto, porque no es común tampoco, digamos, si buscamos casos en nuestra provincia o mismo en la Argentina, nos tenemos que ir lejos porque son esporádicos, no estamos hablando de conductas o de algo que pudiéramos identificar, no sé, un caso el año pasado, el anteaño, no, creo que no. No, por eso, ahí también es interesante porque también es algo que no es nuestro cotidiano y no es nuestra coyuntura, tal vez en Córdoba y tampoco en Argentina. Justamente yo hacía el repaso de ver cuáles eran los casos. Hubo un caso el año pasado en Merlo, que dos adolescentes habían matado y habían prendido fuego a un par. O en junio del año pasado también
había ocurrido algo similar, o si no en el año 2000, buscando las noticias recién 2008 me volvió a aparecer un dato, no es algo frecuente, pero sí es algo que si no hay un filtro y no hay un acompañamiento por parte de adultos responsables, también pueden acceder, porque sí son situaciones por ahí que en otros países sí son frecuentes, que se escuchan. O sea, pensar por ejemplo, permanentemente o cada tanto escuchamos que en Estados Unidos un menor ingresa en un colegio con un arma y asesina pares o dispara a pares y docentes. Son esas cosas que parecen, no son lejanas, pero cuando ocurren esto nos comenzamos a preguntar, bueno, ¿cómo hacemos para contener a estos jóvenes? ¿Cómo hacemos para acompañar a estas infancias? Y cómo desde, como digo, tanto la familia o el colegio o cualquier institución en la cual estos jóvenes, estos niños transitan, se los puede acompañar, se los puede mostrar también, decir, bueno, estos son hechos, esto es lo que te está pasando también, y estas son cuestiones que tienen estas consecuencias. Quédate ahí, ya voy a volver, digamos, para que sigamos un poco analizando el por qué puede haber llevado esto. Te quiero sumar a Facundo, que imagino te habrás conmocionado como todo el mundo, porque también algo que nos llamaba la atención era, bueno, la familia, el pueblo, pedían justicia. ¿Y qué sería justicia en este momento si es que se confirma que el presunto culpable, que ya está en una institución de menores, es responsable de ese asesinato? ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, en principio nuestro sistema penal establece que los menores de 16 años son inimputables. Esto significa que la ley penal no los atrapa. Nuestra ley penal establece distintos hechos que están previstos en el Código Penal y que se denominan delitos. Quien comete alguno de estos hechos que esté prohibido por el Código Penal es sometido a una sanción, en el caso de, obviamente, de encontrarse culpable y se lo declare responsable. Esto no aplica para los menores de 16 años. En este caso, que no aplicaría en este caso por un chico de 13 años. Exactamente, tiene 13 años y por lo tanto no se le puede hacer ningún reproche penal, es decir, no se le puede aplicar ninguna pena. Esto es lo que comúnmente la sociedad denomina justicia, ¿no? La aplicación de un castigo por la infracción de una norma penal, que lesiona obviamente un derecho de un ciudadano. Lo cual no significa que la justicia no intervenga, la justicia sí interviene. En este caso intervino el juez de menores en lo penal juvenil y él es el encargado de primero dilucidar si existió el hecho. Obviamente hubo un fallecimiento que fue producto del accionar de un sujeto, de un ser humano, y después debe determinar quién fue esa persona que causó esa muerte. Te freno ahí preguntándote algunas cosas que también se hablaron esta semana, porque en algún momento se dijo que este chico, que después termina declarando su culpabilidad en el hecho, primero daba pistas falsas, desvió la atención, después confesó lo que habría hecho. Por otro lado, si era consciente o no del daño que estaba realizando, ¿eso cambia en la situación o se trata de la misma manera a ese chico que va a tener un recorrido ahora o por instituciones o volverá a su familia? ¿Cómo se maneja eso, Facundo? El juez, más allá de determinar si fue esta persona, si fue este niño quien cometió ese hecho, lo que va a hacer es intervenir sobre la persona de este niño, y es la persona encargada, el juez es el encargado de tutelar los intereses de este niño. Y la ley de minoridad en Córdoba y la nacional establecen distintas posibilidades de lo que puede o de lo que debe hacer este juez con este menor de edad. En principio, y es de público conocimiento, ha ordenado la internación y el alojamiento de este niño en un establecimiento destinado a alojar niños en conflicto con la ley penal, niños o adolescentes en conflicto con la ley penal. Este tipo de alojamientos no es técnicamente una prisión, aunque sí implica la pérdida de libertad para este joven. En este establecimiento lo que encarga el juez a los profesionales que tienen que contener a este niño es estudios psicológicos en la persona del niño, destinados a, obviamente, a ver el estado en que se encuentra él, cómo contenerlo y de alguna forma ver de poder llegar a determinar qué fue lo que lo motivó a llevar este tipo de esta acción tan lamentable. ¿Y una vez que se determina eso, Facundo? El juez
de acuerdo a los consejos o a las proyecciones que hagan los distintos agentes que intervengan en el análisis de la situación de este menor, determinará si es aconsejable mantenerlo internado en este establecimiento o restituirlo a los padres, o en su caso darle la guarda a otras personas, como por ejemplo pueden ser abuelos, tíos u otras personas que lo puedan contener. Y obviamente lo que se busca, siempre la tarea del juez, es intentar que este niño recapacite respecto de lo que ha hecho y que no vuelva a realizar este tipo de acciones siendo menor y en su vida adulta. Ya después te voy a preguntar algunas otras cuestiones. ¿Qué pasa cuando cumple la mayoría de edad o cuando pasa los 16 años? Jesús, Marisa, otra de las cuestiones que también se habló durante esta semana es ese clásico de decir, nadie lo esperaba, ni los padres del niño que ahora está bajo la tutela del juez, ni los padres del niño que fue asesinado. ¿Por qué? ¿Cómo se llega a ese nadie lo esperaba a semejante hecho? Sí, ¿Marisa? Es parte de la conmoción que nos genera a todos, ¿no? En realidad, como decía Jesús, nosotros tenemos muy pocos casos en nuestro territorio, pero los hay. Y los que integramos la mesa de derechos de niños y adolescentes, recordamos uno conversando en estos días, con este caso de hace un par de años, muy cercano. Y yo también pensaba en el caso de Carmen de Patagones, que nos asombró tanto, que decíamos, en aquellos años solo pasaba en Estados Unidos, en sociedades muy individualistas, donde los niños y los adolescentes por ahí se sienten muy solos, y todas sus tensiones, sus violencias quedan contenidas hasta que explotan, ¿no? De esta manera, como pasó en Carmen de Patagones. En ese momento, sí, con respecto a lo que preguntas, no me quiero olvidar. En ese momento y en estos otros casos esporádicos que hemos tenido, siempre ha habido indicadores. Al modo pedidos indirectos de ayuda, ¿no? Recordemos en Carmen de Patagones, los preceptores, los profesores, después encontraron en los bancos que pedían auxilio. Claro. Este adolescente que había matado a sus compañeros, ¿no? Entonces, estamos pensando posiblemente en un sujeto de 13 años, ¿no? En un niño puber, ¿no? Entonces a mí me preocupa particularmente mucho el desafío, como decía el doctor, que tiene acá los equipos de CENAF, la Defensoría de Niños y Adolescentes de la provincia de Córdoba, ¿no es cierto?, en atender las posibilidades de rehabilitación que implican esto, cuidado, contención, acompañamiento, ver dónde se dispone, porque la experiencia que hemos tenido, en los pocos casos que hemos tenido, no han sido tan buenas las consecuencias. Recuerdo un caso parecido a los 13 años en la provincia de Córdoba, en donde terminó solo, deambulando por la ciudad de Córdoba, y hoy tiene alrededor de 18 años. O que sufrieron agresiones en estas instituciones que sabemos que son muy complejas. La gente que como equipos profesionales trabajan ahí lo saben. Esta semana hemos estado cronicando uno u otra revuelta en el complejo Esperanza, digamos, del que estamos hablando, o sea que sí, las condiciones están bastante precarias, ¿no? Entonces nos hace pensar en que siempre que hablamos de situaciones de violencia como un asesinato en la adolescencia, siempre tenemos que pensar que hay adultos que estamos violentando y por ahí no nos damos cuenta. Contexto social, hasta instituciones, que por eso apuntamos, que lo hablábamos con Jesús, cómo lo van a abordar, qué van a hacer, es muy importante. Disculpa recién que te quería interrumpir, marcando por ahí, porque a más de uno nos trajo a la memoria el caso de Carmen de Patagones, en donde, a ver, no es para tabular si una violencia es mayor o peor que otra, pero llama la atención en este caso, el caso de Carmen de Patagones quizás era un compañero que, por lo que recuerdo, dispara a sus compañeritos de grado, pero de una manera indiscriminada, más parecido a lo que solemos ver en otras sociedades como las de Estados Unidos. Acá llama la atención la cercanía que tenían estos dos chicos, Jesús, digo, a diferencia de ese otro caso para entenderlo. También hay una cosa que es interesante, nosotros no podemos hacer una generalización jamás en estos casos. Totalmente. Podemos intentar encontrar algunas similitudes, algunas coincidencias, pero no podemos decir esto es así y esto es una estructura psíquica de tal manera, responde a una construcción psicopatológica, sociopatológica.
no es el momento tampoco, y también son esas cosas a las cuales hoy en día este sujeto, este menor de edad, está en el CAD para que sea evaluado justamente para ver en qué condiciones está. Y también es interesante ver esto que vas preguntando, cuáles tienen que ser los indicadores que uno tiene que detectar también, o sea, y cuál es la mirada que tenemos los adultos que trabajamos con niños o con adolescencias o que tenemos familia, cuáles son las miradas que tenemos que tener y cuáles tienen que ser los indicadores, porque por ahí tal vez esperamos que sean cosas muy llamativas, que sean explícitas, y como decía recién, hay micro momentos de violencia que pueden ser detectados, hay llamados de pedidos de auxilio por parte de las infancias y las adolescencias que tenemos que registrar. Y también eso, y pensando por ahí en la escuela particularmente, que por ahí son espacios de detección muchas veces de estas situaciones y también son en donde mayormente encontramos situaciones de violencia entre infancias, entre adolescencias, es también cuáles son las capacitaciones, y digo, no capacidades, sino capacitaciones que se ofrecen desde políticas públicas, políticas de Estado, hacia esos adultos que somos responsables de niños y adolescentes para poder ayudarles, para poder entenderles, para poder escucharles y también poder hacer un trabajo conjunto con las familias para estar más alertas, digamos, y poder detectar. Ahora me quedo con poquito tiempo, con un montón de preguntas, porque también es interesante qué pasa ahora con esa comunidad escolar, por ejemplo, cómo trabajar, es más que interesante. Tengo para, si quieren, 30 segundos por ahí, que sería lo importante ahora de trabajar, tanto en la comunidad, con la familia y en la comunidad escolar. No sé si querés, ¿podrás resumirlo en 30 segundos, Marisa? ¿O es difícil? Es difícil, pero bueno, los que hemos trabajado con jóvenes de hace muchos años y hemos tenido intervenciones en las escuelas, hemos detectado el sufrimiento que se produce en la escuela y también estas cuestiones, como dice Jesús, de que no se detectaron algunos indicadores y por qué. Y a la vez hay muchísimos, sobre todo preceptores, personal que por ahí uno no se imagina, la cocinera de la escuela, dice, che, mira, este chico, esta chica me llama la atención, lo noté raro. Y se generan actividades de prevención muy grandes a través de trabajar con toda la comunidad educativa. Digamos, uno espera como sociedad que la escuela diga algo, se haga cargo, piense qué pasaba, pero también tenemos que pensarlo como una institución que en este momento, en el caso de los adolescentes, es de mucha pertenencia. Inclusive los chicos que se van de la escuela y no quieren saber nada, suelen andar rondando la escuela. Totalmente. Suelen estar en la puerta, el nivel de pertenencia institucional que ejerce la escuela, entonces para trabajar con equipos interdisciplinarios muy grandes con la escuela. Gente, muchas gracias a los tres por haber venido, por ayudarnos a entender un poco. Seguramente vamos a volver a convocarlos porque, les decía, queda todavía ese camino a recorrer y es muy prematuro, todavía se saben pocas cosas, por más que haya mucho volumen informativo dando vuelta a veces. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa, la primera en Redacción Abierta, y a la vuelta habíamos hablado en este programa sobre la seguridad o las propuestas de seguridad que daban los candidatos a la gobernación. Ahora nos metemos en la de los candidatos a la intendencia. Bueno, ¿se habla de policía de la ciudad o no? Propuesta de uno de los candidatos, respuesta de otro. Pausa, ya venimos.